Hola, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte nuevamente en esta materia que estamos desarrollando bajo el ámbito y el auspicio de la World Mission University. Estamos con nuestra materia Introducción a la Sociología y hoy nos toca avanzar sobre la unidad 3, sobre nuestra tercer clase. Y quisiera que compartamos juntos en este día acerca de la cultura y el proceso de socialización. Vamos a ver el concepto de cultura, qué es la cultura, las distintas teorías que hay acerca de ella y obviamente vamos a tratar de contextualizarlo hacia el final para nuestro ministerio cristiano. Así que, sin más demora, te invito a que recorramos juntos esta tercera unidad y sin duda va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Déjame comenzar diciéndote y tratando de contestar una pregunta simple pero compleja al mismo tiempo. ¿Qué es la cultura? La cultura se refiere básicamente al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientarnos sobre las prácticas individuales, sociales y colectivas. Incluye obviamente y comprende nuestra cultura, nuestra lengua, el lenguaje, nuestros procesos sociales, el modo de vida, nuestras costumbres, las tradiciones, nuestros hábitos, nuestros valores, nuestros patrones morales y todo lo que tiene que ver con la producción del conocimiento y herramientas. Si pudiéramos tratar de resumir, de sintetizar qué es la cultura, diríamos que cultura es todo quehacer humano. Todo quehacer humano vinculado al desarrollo científico, de conocimiento, de las artes, de la producción, a nuestros hábitos, nuestras costumbres, todo aquello que a lo largo del tiempo hemos logrado producir y nos enriquece en nuestro ambiente y particularmente todo aquello que es parte de nuestra herencia tiene que ver con la cultura. Por ende, la función de la cultura es garantizar, en primer lugar, la supervivencia de cada uno de nosotros. En nuestro ambiente dado, recordarás que el hombre es un ser eminentemente social y el hecho de que estemos inmersos en una sociedad y a su vez en una sociedad que tiene su propia identidad, que tiene su propia cultura, nos garantiza a cada uno de nosotros la supervivencia de cada uno como parte de un pueblo, de una nación, de un país determinado. Pero también la cultura tiene la función de facilitar la adaptación de los sujetos al entorno social. Como dijimos, si agarráramos a un bebé y lo depositáramos en, no sé, en la ciudad de Nueva York, en Los Ángeles, en Buenos Aires, en Brasilia, en Santiago de Chile, en la Ciudad de México, en Seúl, desprovisto de todo contexto humano socializador. Sin duda, ese bebé al poco tiempo, si lograra sobrevivir por un milagro, sería absolutamente imposible que pudiera cumplir la función social que tiene. Entonces, la cultura nos permite a nosotros supervivir, pero nos da la capacidad de ser adaptables al medio social y de producir identidad. Cada cultura obviamente va a encarnar una visión del mundo absolutamente diferente, como respuesta a la realidad social de ese país, de esa cultura, de ese estrato determinado. No es lo mismo cómo percibe el mundo un argentino, un mexicano, un brasilero, un francés, un español o alguien, no sé, un japonés. Son distintas cosmovisiones porque cada una de esas cosmovisiones fueron siendo productos del bagaje cultural, de la herencia identitaria y fundamentalmente de la tradición que se prolongó en el tiempo. La cultura entonces es la producción humana, es el quehacer del hombre que va desde las artes hasta la tecnología más dura, que va desde la práctica normal, diaria y cotidiana de qué desayunar o qué cenar, hasta el estilo de vida que marca cada una de nuestras vidas y cada uno de nuestros comportamientos.
Cuando tratamos de rastrear el origen de la palabra cultivo, de la palabra cultura, tenemos que ir al término cultivo. Viene del antiguo Imperio Romano. Cultura significaba para los latinos, para los romanos, cultivo, algo que se cuidaba, ¿sí? Catón, bajo el Imperio Romano, empleó este término vinculado a la agricultura, como la semilla que se planta y que después de mucho cuidado, de mucho esfuerzo, de mucha paciencia, produce fruto. Cicerón utilizaba la metáfora de la cultura animi, es decir, del cultivo del alma, de aquello que nos enriquece como personas, que también hay que cultivar. Y aquí entra no solamente el patrimonio cultural de cada una de nuestras naciones y de nuestros pueblos, sino aquello que nos permite a nosotros ser personas plenas. A eso se refería Cicerón cuando hablaba de la cultivar o de la cultura del alma o del cultivo del alma, que también hay que cultivarla. Este término se siguió utilizando a lo largo de la Edad Media, y será Rousseau recién después de la Revolución Francesa quien va a utilizar el término de cultura como la educación del individuo, como algo más formal, que no solamente es heredado, sino que también él mismo produce y va enriqueciendo. Como te dije en síntesis, cultura es todo quehacer humano, toda producción humana, la música, las artes, la religión, el relacionamiento con los demás, el lenguaje, la ciencia, la tecnología, el trabajo, el esfuerzo, la comida, los gustos, los sabores, todo se funde en nuestros procesos identitarios que nos formaron y nos dieron forma literalmente a cada uno de nosotros. Y cuando hablamos entonces de todo ese andamiaje social y cultural que nos formó y nos constituyó en lo que hoy cada uno de nosotros es, vamos a darnos cuenta que detrás está nuestro trasfondo cultural. ¿Qué es la cultura? Para Rocher es el conjunto trabado, imbrincado, ensamblado, eso que se unifica, ¿sí? En formas superpuestas y bien entrelazadas. Es el conjunto trabado de maneras de pensar, de sentir y de obrar más o menos formalizado que aprendimos y compartimos por una o con una pluralidad de personas. Sirve de un modo objetivo y simbólico a la vez para construir a estas personas en una colectividad particular y distinta. Como nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, la forma en que obramos, la manera en la que nos desenvolvemos en nuestro medio social es fruto de la cultura. Un japonés piensa como japonés, un chileno piensa como chileno, un mexicano como mexicano y un norteamericano como norteamericano, porque esas estructuras de pensamiento fueron trasvasadas por medio de la cultura y fundamentalmente, vamos a verlo ahora en un ratito, por medio del lenguaje. El lenguaje agrega una carga ideológica determinada, una forma de ser y de sentir. El idioma español es muy rico y usamos muchas palabras, quizá para decir algo simple y muy concreto, pero lo adornamos con 20 palabras diferentes. Cuando vemos el idioma inglés, por ejemplo, vamos a ver que es más concreto, que es más sólido, que es más robusto, no necesita tanta cantidad de palabras para transmitir una idea. Esto tiene que ver también con la herencia recibida y con nuestra cultura. Así que a este conjunto imbrincado de pensamientos, sentimientos, de obrar y que se formaliza en nuestro comportamiento rutinario, Rocher le va a decir cultura. Pero Giddens va a decir que la cultura se refiere a los valores. Fíjate la palabra que usa, valores, que comparten los miembros de un grupo, las normas que acatan y los bienes materiales que producen.
Si vos te fijás, Giddens está dando un marco más semejante a lo normativo, ¿sí? Por eso habla de valores que compartimos, por eso habla de normas que respetamos y que nos ponen un marco de acción social determinado, y habla de bienes materiales que producimos. No todos los países producen los mismos bienes materiales, ¿sí? No todos los países tienen las mismas normas. De hecho, cada país tiene su propio sistema jurídico. Entonces, la cultura, en primer lugar para Giddens, no solamente es todo quehacer humano, sino que es aquello que nos coloca en un marco determinado. Es aquello que nos moldea para un tipo de acción determinada. La cultura se refiere, va a decir él, a los modos de vida de los miembros de una sociedad, a la forma de vestir, sus costumbres matrimoniales y de todo tipo, sus ceremonias religiosas, y así podríamos seguir citando. Todo lo que tiene que ver con la cosmovisión, con las costumbres, con las maneras, con las formas que son bien distintas en cada uno de los países, y esto es bueno tenerlo en cuenta y resaltarlo. No hay, porque así surge la antropología, por ejemplo, tratando de investigar aquellas culturas que se suponían eran inferiores. Sin embargo, no hay culturas superiores o inferiores, hay culturas diversas, diferentes, porque sus cosmovisiones e ideologías son distintas, pero esto no la hace ni mejor ni peor que otra cultura, la hace distinta. Entonces, mientras a los argentinos como yo nos gusta comer asado y carne, quizá esto no sea tan simple y los españoles prefieran comer más pescado que carne vacuna, por decirte algo. Entonces, desde ese detalle mínimo y diario, ese andamiaje social construido va a marcar nuestra forma de vida, nuestros modos más complejos de producción simbólica, ¿sí? A través del lenguaje, la producción literaria, la música, el arte, pero también aquellas cosas que son esenciales, nuestras costumbres matrimoniales, nuestras costumbres religiosas, los principios que formaron a nuestros países y a cada una de nuestras naciones. Todo eso, dice Giddens, es cultura. Cada uno de nosotros, como dijimos, no nace en el vacío. Ninguno de nosotros nace y puede sustentarse en el vacío. Nacimos obviamente porque Dios así lo dispuso, en un país determinado, en un tiempo determinado, en un momento histórico determinado y con una cultura determinada. Como dice Pablo en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a Jesucristo y nació en un pesebre, en la cultura judía del primer siglo de nuestra época, bajo la dominación del Imperio Romano. Muy concreto, muy puntual, muy particular. Y Jesús fue socializado fundamentalmente por sus padres, al igual que cada uno de nosotros. De eso habla y a eso se refiere el proceso de socialización. Sin embargo, hay distintas corrientes sociológicas que van a ver a ese proceso de socialización que recibe cada ser humano desde el momento en que nace, y es un continuo ininterrumpido hasta el día que muere. Desde que nacemos y hasta el último día que estamos con vida, vamos aprendiendo, vamos asimilando, nos vamos formando, nos vamos enriqueciendo. Los cristianos, obviamente, en los valores y en los conceptos del reino, en la cultura de Jesús, pero aún aquellos los que no son cristianos, día por día van aprendiendo su cultura, experimentando, enriqueciendo y produciendo. El interaccionismo simbólico, representado fundamentalmente por Piaget, por Mead, por Cooley, insiste en el carácter social del hombre, lo que venimos diciendo, y considera la interacción social como la fuente principal de la personalidad del hombre. Cómo nosotros llegamos a convertirnos en hombres y mujeres por el intercambio social, por las relaciones sociales. Es la interacción social lo que nos forma,
lo que nos permite ser. Para ellos el individuo adquiere funcionalidad en la sociedad, adquiere un papel activo, un rol principal y activo en la sociedad mediante la interacción social, en el encuentro con el otro, en la otredad es el término técnico que usan los sociólogos para referirse al otro. Cuando nos encontramos con el otro somos más plenos, somos mucho más felices, nos enriquecemos, nos potenciamos. De esa fuente principal de compartir con el otro es que el proceso de socialización se va gestando en nuestro interior. Sobre todo ellos van a decir, hay un hecho fundamental que distingue al hombre del resto de la creación divina, el lenguaje. Es el lenguaje la fuente primordial, no solo de nuestra personalidad, sino de nuestra posibilidad de relacionamiento social. Nos expresamos por el lenguaje, comprendemos el mundo por el lenguaje, sentimos el mundo por el lenguaje, somos parte y fruto del lenguaje. El movimiento psicoanalítico encabezado por Sigmund Freud, principal exponente del mismo y todos sus discípulos, va a decir que el proceso de socialización, en cambio, se caracteriza por añadir un enfoque biológico al desarrollo de la personalidad humana, esclareciendo los fundamentos afectivos de la conducta del hombre y sus relaciones sociales. Él va a agregar el factor biológico. El hombre, como creación divina, tiene una biología compleja, tiene un sinfín de multiplicidades que lo hacen ser un ser único e irrepetible, aunque sean gemelos, aunque sean mellizos, cada uno de nosotros es un ser irrepetible, y la biología no solamente nos va a dotar de genes que también se heredan y que van conformando nuestro ser, sino también de la posibilidad de que por medio de los afectos, de las vinculaciones y de las relaciones sociales podamos crecer. Freud va a agregar entonces al listado que venimos hablando y diciendo el elemento biológico y el elemento afectivo. Cada uno de nosotros necesita el afecto del otro. Este proceso de socialización para los propinentes de la teoría conductivista es una corriente eminentemente sociológica, obviamente, que subraya o reafirma, confirma el papel de las recompensas y de los castigos en el proceso de socialización, como los padres con los hijos. Esto está mal, si haces eso te voy a retirar. Muy bien lo que hiciste, te voy a dar un premio. Parte del proceso de socialización en la teoría conductista tiene que ver con la recompensa y con el castigo, con el reconocimiento y con el llamado de atención. Y esto se hace de formas variables, ¿sí? y de distintas maneras, por medio de las normas sociales, escritas o no, como la costumbre, por las leyes, por la tradición, pero siempre hay normas, escritas o no, legales o no, jurídicas o no, pero normas al fin, que van a regular y pautar nuestra conducta. Cuando hacemos las cosas bien, deberíamos tener recompensa. Cuando hacemos las cosas mal, la propia sociedad se encarga de articular los mecanismos previstos para castigarnos, por ejemplo, ante la comisión de un delito. Una conducta antijurídica es penada por haber violado lo que dice la ley. Esto no solamente castiga al que sale de lo normativo, sino que también le asegura al resto que es una conducta de excepción y que todos los demás integrantes del grupo social van a seguir transitando con normalidad su día a día. Las teorías de los modelos
va a ser aquella para la cual básicamente de tracto psicológico, gran parte de la socialización se realiza mediante la imitación de modelos. Y esto es indiscutible desde el punto de vista psicológico. El nene, la chiquita, el chiquito aprende más, no porque los padres le dicen tal o cual cosa. Aprende más no de lo que escucha, sino de lo que ven. Ten en cuenta que cada uno de nosotros, de los sentidos que Dios nos dio, el 90% es visual. Nuestro mundo cotidiano es percibido en un 90% a través de nuestros órganos oculares, de nuestros ojos, con lo cual somos básicamente visuales. Tendemos a repetir lo que vemos. Por eso es tan importante el ejemplo, por eso es tan importante ser consistentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Cuando un chico ve inconsistencia entre lo que dicen sus padres y él se da vuelta y mira lo que hacen sus padres y no hay sincronía, obviamente ahí comienzan los problemas. El punto de partida entonces es la capacidad del hombre para la imitación. Así aprendemos cuando somos chicos, imitando. Vemos cómo nuestros padres usan el cuchillo o el tenedor, vemos cómo ellos toman agua, vemos cómo ellos caminan, vemos cómo ellos se movilizan y de a poco el bebé empieza a gatear hasta que por imitación y porque obviamente sus músculos se van desarrollando, se pone en dos pies y empieza a aprender a caminar porque es lo que él ve que así se mueven sus padres. La imitación es una parte fundamental del proceso de educación. El problema está en tener a mano modelos adecuados para imitar. Cuando los modelos no son los adecuados, entonces allí hay problemas en el proceso de socialización. No subestimemos, por favor, nunca la capacidad de aprendizaje y de observación que tienen los chicos. Déjame abrir un paréntesis y darte un solo ejemplo. Cada uno de nosotros sin duda conoce a Moisés. La mamá de Moisés, Séfora, simplemente pensó distinto. No quería que su hijo sea un esclavo más. Y cuando vos lees los primeros capítulos del libro de Éxodo, te vas a dar cuenta que sin duda ella había visto la costumbre de la hija del faraón de ir a bañarse al río. Y estudió, obviamente, los movimientos. Estaba el dictado, la norma del faraón de que los niños hebreos tenían que morir. Sin embargo, ella puso a Moisés en esa canastita con brea y a la hora en que la princesa salía a bañarse, hizo deslizar la canastita desde el otro lado del río hasta donde llegó y lo vio la hija del faraón. No por casualidad aparece la hermana de Moisés, porque la hija del faraón se da cuenta que era uno de los bebés hebreos y le dice, ¿quieres que vaya a buscarle una nodriza para que te lo cuide? ¿A quién llamó? Casualmente a la mamá de Moisés. Y sabes algo, dice la palabra que lo tuvo con ella hasta el destete, hasta los 3 años, los 4 años, en el mejor de los casos. Y después lo llevó a la hija de Faraón como se había comprometido, y a partir de ese momento Moisés pasó a ser parte de la corte del Faraón y a ser educado en la corte del Faraón. Cuando Moisés tiene 40 años y ve que un soldado egipcio maltrata a un esclavo judío, dice la palabra que lo mata. Obviamente una acción reprochable. Pero ¿sabes algo? Sin duda, Moisés sabía que tenía un pueblo que se llamaba Israel y tenía un Dios que era Jehová. Y cuando uno sopesa o pone en una balanza los 3 o 4 años que estuvo con su mamá y los 35, 36 años que estuvo en la corte de Faraón, porque va a decir el libro de Hebreos que prefirió ser
humillado con el mundo que gozar de los deleites temporales de la corte del faraón, te das cuenta el buen trabajo que hizo la madre de Moisés con él. 3 o 4 años. Pero 3 o 4 años le alcanzaron para que Moisés de por vida supiera que tenía un pueblo que era Israel y tenía un Dios que era Jehová. Así que no subestimemos la capacidad de los chicos en el proceso de socialización. No entretengamos a nuestros hijos con cosas que no van a ser contrastadas con nuestro ejemplo, porque sin duda vamos a arruinar ese proceso. Para Giddens, la socialización es el proceso por el cual el niño indefenso se va convirtiendo gradualmente en una persona autoconsciente, primero de sí mismo y después del mundo que lo rodea, y capaz de conocer la cultura en la que nació. ¿Qué es la socialización para él? Agarrar a ese bebé indefenso y dotarlo de todas las herramientas culturales y sociales para que llegue a ser alguien inserto en el medio social. Maciones y Plummer van a decir que la socialización es el conjunto de experiencias. Fíjate qué palabra, qué términos interesantes que utilizan ellos. La socialización es un conjunto de experiencias. Un día aprendemos a comer, aprendemos a tomar agua por nuestros propios medios, aprendemos a higienizarnos, aprendemos a lavarnos los dientes, aprendemos a leer, aprendemos a escribir. Experiencias que van marcando nuestra vida y que tienen lugar a lo largo de la vida de un individuo y que le permiten desarrollar su potencial humano. Aprender las pautas culturales de la sociedad en la que vamos a vivir. Eso es cultura, un conjunto de experiencia que nos permite ser lo que somos, hombres, mujeres sociales, vinculados a nuestro medio social. Un famoso jurista y sociólogo argentino, Juan Carlos Agulla, va a hablar de este proceso de socialización en estos términos que son bien sintéticos y específicos y quizá pueda servirnos para entender mejor lo que estamos diciendo. En primer lugar, él afirma, y esto es así, el hombre no nace social, sino que se hace social a partir del proceso de socialización. Si un bebé dejado en un lugar determinado no atraviesa, no traspasa este proceso de socialización, ni siquiera va a saber hablar, ni siquiera va a saber comer, no va a poder expresarse, va a quedar como la historia de Tarzán en la selva, ¿sí? Siendo criado por animales, sin posibilidad de explorar, como habían dicho Macione y Plummer, todo el potencial humano que Dios puso en cada uno de nosotros. El hombre no nace social, se hace social a través y por medio del proceso de socialización. En segundo lugar, lo social no agota al hombre. El hombre es mucho más que un ser social. El hombre está creado a imagen y semejanza de Dios. Significa que el hombre, aunque no tuviera este proceso de socialización, no por eso, pese a las limitaciones que tendrá, no por eso deja de ser un ser social, deja de ser humano. No por eso deja de tener la esencia de Dios en él, la imagen y semejanza con la que Dios lo hizo. Así que lo social no agota el hombre. El hombre es mucho más que un ser social. Finalmente, lo social conforma y transforma al hombre, porque a este bebé indefenso lo forma en lo que va a ser finalmente. Todas las personas se forman de acuerdo a su cultura por medio de este proceso de socialización. Así que esto es importante tenerlo en cuenta. El hombre
no nace como un ser social, pero aún así lo social no lo puede limitar. Y lo social siempre, indefectiblemente, va a transformar y conformar al hombre. A eso lo llamamos proceso de socialización. Este proceso de socialización, si tuviéramos que graficarlo de alguna manera, diríamos que este individuo que nace solo, sin capacidad, incluso hasta emocional, porque no conoce los sentimientos, también un bebé tiene que aprender los sentimientos y que son cada uno de ellos, e incluso a nivel intelectual, tiene toda la potencialidad como creación de Dios, como imagen de Dios, pero le falta el desarrollo de su capacidad intelectual. Le falta aprender a hablar, aprender a escribir, aprender a estudiar, aprender a pensar, aprender a razonar, aprender a comprender el mundo que lo rodea. Este individuo que nace aislado, sin capacidad emocional e intelectual, por medio del proceso de socialización, que es ni más ni menos los agentes que lo forman, que lo desarrollan, que lo cultivan, acordate del término cultura, le van a ir imprimiendo a lo largo de todo ese proceso muchas cosas: idioma, valores, normas, esto está bien, esto está mal, creencias, lo va a formar, lo va a transformar en una persona social. ¿Qué es lo que hace en definitiva el proceso de socialización? Transforma al individuo en una persona social, transforma a un recién nacido en una persona con potencialidad y desarrollo y habilidad social. Ese, desde el punta a punta, ese conjunto de haceres, de influencias, es lo que nosotros conocemos como agente de socialización, o proceso de socialización, mejor dicho. ¿Cuáles son los principales agentes de socialización? El más importante de todos, el más básico, el más esencial, sin duda, la familia. Allí es donde aprendemos los rudimentos, las primeras armas. Allí es donde aprendemos lo básico, lo esencial, lo primordial. No fuera de la familia. Lo que no hemos aprendido en nuestro entorno familiar, después podemos adquirirlo, pero con mucho esfuerzo y con mucha dificultad. Ya no va a ser lo mismo. El otro agente socializador importante es la escuela, es la educación, es nuestra formación. La familia nos da valores, la escuela nos da conocimiento y nos permite aplicar esos valores a situaciones concretas y determinadas. Nuestra relación con los pares, en el kindergarten, en el jardín de infantes, en nuestra escuela primaria, en nuestra escuela secundaria, en nuestro trabajo, en la universidad, en la iglesia, con nuestros amigos, la socialización, el relacionamiento con nuestros iguales, con nuestros pares, con nuestros semejantes, nos van ayudando a socializar y transformarnos en seres sociales. Obviamente nuestros grupos de referencia, particularmente la iglesia, el club, nuestros amigos, aquellas personas que van modelando por su influencia también nuestras características particulares. Las instituciones sociales en general van siendo y constituyéndose en agentes de socialización. Y esto es importante tenerlo en cuenta, cumplen un rol social importante. Finalmente, los medios de comunicación. Esto también influye en recordar que gran parte de nuestro proceso de socialización tiene que ver con lo que vemos y con lo que escuchamos, y aquí los medios de comunicación cumplen un rol también importante. Este proceso de construcción social, que dura años, si no toda nuestra vida, es realizado por distintos agentes. Este proceso de construcción social, como su término lo indica, se construye de manera ininterrumpida. Pero construir significa trabajar, no es magia, no es casualidad.
es producción humana. Y aquí entra lo que algo vimos las clases pasadas, la importancia de nuestro mundo de vida. ¿Qué es el mundo de vida entonces? La idea del mundo de vida busca comprender la dimensión social en la que se construyen los marcos de sentido de obrar en nuestra cotidianidad. Nuestro mundo de vida es lo que nosotros somos a cada instante, en lo cotidiano, en lo diario, es la dimensión social del día a día. El concepto del mundo de vida, el Lebenswelt, como le dicen los sociólogos alemanes, viene de la fenomenología trascendental de Edmund Husserl, pero significa eso, el marco, la dimensión social que construimos, el marco que nos da sentido de pertenencia y de hacer, y cómo se manifiesta en nuestro día a día. Por eso actuamos como actuamos, por eso nos movemos como nos movemos, por eso pensamos como pensamos, por eso hablamos lo que hablamos. Hay una ruptura en el Nuevo Testamento fundamental. Ya no es cualquier modelo el que seguimos. El único modelo a seguir y reproducir es el de Jesús. Y Jesús era eminentemente práctico, pareciera ser un propiciante de la corriente sociológica pragmática. Uno lee Juan, el secreto del avivamiento, Juan 14, 21 al 24. Ahí está el secreto del avivamiento y de la manifestación de Dios. El que guarda mis mandamientos, el que los pone por obra, el que los obedece, el que los cumple, Jesús les dice a los discípulos, ese es el que me ama. Fíjate que acá no importan los discursos teológicos, no importa la liturgia, el termómetro, la variable que Jesús utiliza para saber si lo amamos o no, ¿sabes cuál es? El poner por obra lo que Él hizo. Y dice Él, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y al que me ama, mi Padre se le manifestará. ¿Sabes qué es eso? Avivamiento. Pero el que no me ama, dice Jesús, mi palabra no guarda. No hay grises. Ese es nuestro mundo de vida, el ejemplo. Imitamos a Jesús. Ejemplo os he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. El reino de Dios, los valores del reino, la cultura de Jesús debería ser nuestro principal proceso de socialización. El mundo de vida es el horizonte no explicitado. Es aquellas cosas que no sabemos cómo interpretar o cómo decir, pero que están en nosotros. Y anónimamente las vamos viviendo. Es una corriente subjetiva de perspectivas en nuestras experiencias cotidianas. Esta es la realidad de cada individuo, lo que no sabemos ni siquiera expresar, pero que hacemos. Y lo hacemos porque somos lo que hacemos, de manera casi mecánica, porque así fuimos formados desde la cuna. La perspectiva subjetivista indaga en el quehacer de los actores, sus modos de vida, lo cotidiano. Hay un diálogo siempre entre el mundo social heredado, como te dije, ¿te acordás el ejemplo de la ducha? Y el que vamos construyendo día a día con nuestra acción social. Esta perspectiva comprende la sociedad y la relación del individuo con el mundo objetivo, según Habermas y Schultz. El mundo lo vamos construyendo cada uno de nosotros, día por día, y con nuestra producción propia social. Cuando pensamos en Jesús y la cultura, vamos a ver que si hay algo que distinguió a Jesús es que
Él siempre iba. Una y otra vez vamos a leer en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que dejaba una ciudad y se iba a la otra. Y saliendo de una ciudad y llegando a la otra ciudad y yendo o viniendo, Jesús nunca estaba quieto. ¿Sabes algo? No me imagino a Jesús en una oficina pastoral. Siempre estaba yendo de un lugar al otro. Y Jesús estableció pautas eh, para cada uno de nosotros. Y interactuó con lo peor de la clase social de su tiempo, por ejemplo, con los recaudadores de impuestos, personas que eran despreciables por los judíos, porque eran judíos que estaban traicionando sus raíces para servir al emperador romano, recaudando impuestos injustos y abusando de sus autoridades. Pero, ¿sabes algo? Los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Así que Jesús fue a los recaudadores de impuestos. Fue a los samaritanos. ¿Sabes cómo los judíos llamaban a los samaritanos? Perros. Pero Jesús se acercó a ellos, fue donde estaban ellos, habló con la mujer samaritana. Se vinculó con el mundo gentil, con los gentiles, con la mujer sirofenicia, con el centurión, porque es cierto, había venido a las ovejas de Israel, pero todos son creación de Dios y Jesús fue donde ellos estaban y atendió sus necesidades y se interesó por sus situaciones. Jesús fue donde estaban los leprosos. Estamos atravesando una pandemia. Déjame decirte que en la época de Jesús, si bien no era una pandemia, pero en el norte de Galilea había una enfermedad muy sintomática y que se había propagado muy rápidamente, que era la lepra. Y vos recordarás lo que dicen las Escrituras, que tenían que vivir en ciudades alejadas, que tenían que atarse campanitas alrededor de su cuerpo para que cuando un leproso se acercara con el ruido de esas campanas, la gente supiera que venía un leproso y se alejara rápidamente. Eran personas que estaban solas, abandonadas, en ciudades aparte. ¿Sabes qué hizo Jesús? Fue donde estaban los leprosos. Y no solamente fue, sino que los sanó. Y cuando los leprosos se acercaban a él, sin duda todos los que estaban alrededor de Jesús se hubieran alejado, pero Jesús, ¿sabés qué hacía? Les decía, quiero ser limpio. Parte de la cultura de Jesús era la otredad, era el otro. Le dio sentido de vida a los demás, les dio sentido de vida a los recaudadores de impuestos, a los samaritanos, a los gentiles, a los leprosos, transformó sus realidades. Se acercó a las mujeres. Esto que hoy parece muy moderno no lo era en aquel tiempo, en aquel entonces. Sin embargo, él fue donde ellas estaban, incluso hacia las pecadoras. Fueron las mujeres, salvo Juan, las que estuvieron a los pies de la cruz cuando Jesús estaba siendo crucificado y obviamente su madre. No estaban allí sus discípulos, no estaba allí la multitud. Estaban las mujeres que habían sido transformadas por el poder de Dios porque Jesús les dio una nueva realidad a cada una de ellas. Pero fue a cada una de ellas. Jesús se vinculó con pecadores, con gente que nadie se hubiera detenido a mirar en aquel momento en su contexto social y cultural. Vino a los pecadores y transformó la vida de pecadores, incluso la de cada uno de nosotros. Los fariseos no iban donde estaban ellos, eran demasiado santos para hacerlo, ¿no? Se vinculó con los romanos, con la autoridad romana, inquirió incluso a Poncio Pilatos. Ellos eran los conquistadores, pero estaban dominados y presas del pecado, y Jesús lo sabía, y también se acercó a ellos. Obviamente no lo recibieron, pero Jesús se dirigió, y cuando Pilatos le preguntó, dijo, yo soy la verdad. Infinidad de enfermos y endemoniados. Fíjate cada una de las subculturas que Jesús impactó.
la subcultura de los recaudadores de impuestos, de los samaritanos, de los gentiles, de los leprosos, de las mujeres, de los pecadores, de los romanos, de los enfermos, de los endemoniados. ¿Cuántas subculturas que hoy están en nuestro medio social la Iglesia impacta? Cuando hablo de subcultura estoy hablando de esas personas extrañas que usan tatuajes, que se ponen aros, que son distintos, que son pecadores. Yo me imagino que si hoy Jesús estuviera en nuestras iglesias, estaría en cualquier lugar menos en el templo. Iría cada tanto, pero ¿sabés dónde ejercería su ministerio? En la calle, porque allí es donde está la necesidad. Uno de los principales obstáculos para hacer y realizar la misión siguen siendo para los cristianos de este tiempo los prejuicios. Cuando vos ves con quiénes se vinculó Jesús, hay algo que queda absolutamente claro. Él los amó por todos, a tal punto que murió por ellos y murió por cada uno de nosotros. ¿Y sabes por qué fue a los leprosos, a las mujeres, a los gentiles, a los samaritanos? ¿Sabes por qué se acercó al gadareno y a los pecadores y a los enfermos? Porque no había prejuicios. ¿Y qué es un prejuicio? Un juicio previo a su constatación. Presuponemos que son malos. ¿Por qué? Porque son distintos. Cuando no valoramos al otro, cuando no valoramos la otredad, la cultura del otro, en el fondo le estamos quitando su dignidad al hombre. Quizá obviamente no compartamos sus mismos valores y principios, pero a menos que vayamos, nunca podrán saber que Jesús está y murió por ellos para transformar sus realidades. Esto es cultura. Y la cultura no se impone, la cultura se vivencia, se aprende y se manifiesta. Espero que esta clase haya sido de utilidad y ten en cuenta que esto también aplica a nivel espiritual. El proceso de socialización principal que como cristianos tenemos que desarrollar respecto de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestra descendencia, de nuestro entorno, de las personas que nos rodean, es mostrarles a Jesús. Jesús ya no está para ir a ninguno de ellos. Jesús está sentado en su trono alto y sublime. Pero ¿sabés quiénes están para ir a las subculturas de cada uno de nuestros países y de cada uno de nuestros medios sociales? Nosotros. En la medida que nos vaciemos de los prejuicios y levantemos simplemente el amor y la misericordia de Dios, mucha gente, impensada incluso, va a poder ser transformada por el poder del Espíritu Santo, tal como en el primer siglo de la iglesia primitiva fue transformada primero por Jesús y luego por cada uno de sus seguidores hasta el día de hoy. Nos encontramos en la próxima clase, nuestra clase número 4, nuestra unidad cuarta. Espero te haya sido de utilidad y tenés mi mail, cualquier consulta estamos a disposición y acordate de ir haciendo las tareas. Hasta nuestro próximo encuentro, muchas gracias por tu tiempo.